pero tuviste un año porque lo manejas con el corazón y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo he pasado por situaciones similares. Hay una gama grandísima de fracasos cuando tú estás emprendiendo. El tiempo es el recurso más valioso que tienes. Dijimos, ya llegamos a la cima, pero nunca llegas a la cima. Ese es el punto interesante, ¿no? Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Bienvenidos amigos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde contamos historias de fracaso con empresarios exitosos para que tú aprendas qué no hacer en tu negocio y puedas crecer rápidamente. Le damos las gracias a todas las personas que nos ven semanalmente a través de las diferentes plataformas de podcast y YouTube, y también las personas que nos siguen por las redes sociales y nos dejan comentarios de las historias y nos sugieren otros empresarios para entrevistar. Y en este episodio tenemos a Antonio Secola, presidente de Outsourcing Solutions International. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Aquí con mucho gusto de compartir con ustedes. Antonio, háblame un poquito de tu trayectoria. Sé que llevas muchos años en la industria y también háblame un poquito de Outsourcing Solutions. ¿A qué se dedican? Claro que sí. Pues mira, yo soy CPA de profesión, soy contador. Me gradué de la UPI, soy gallito de aquí de Puerto Rico. Sí. Entonces, pues nada, hace unos años atrás comencé a trabajar en una firma internacional, se llama Arthur Andersen. Era de auditoría con ellos. Estuve 6 años allí, pero entonces me dio la venita esta empresarial de comenzar mi propio negocio y ver qué más había, ¿verdad?, disponible allá afuera. ¿Tienes experiencia en tu familia de personas que son empresarios o comerciantes antes de ti? Not really. Casi todos eran empleados, ¿verdad?, con puestos asalariados, ¿verdad? Brick and mortar employees, como decimos nosotros. Sí. Pero esa vena empresarial como que me salió a mí, y me tiré, ¿verdad? En el 2000, un buen amigo me hizo el approach de que me fuera como controller de ellos, y básicamente pues no quería hacer eso, ¿verdad? No quería seguir trabajando, ¿verdad?, siendo empleado de alguien más, y le tiré una idea, le dije, mira, en verdad, yo no quiero hacer esto, pero me gustaría la idea de comenzar mi propio negocio. Tengo esta idea de ofrecer servicios de contabilidad de nómina a través de Internet. Esto es allá en el 99, cuando en verdad todavía estaba Netscape y American Online, y el Internet era por dial-up y todas estas cosas. Hace par de años. Y sí que era una idea bien loca, pero en ese momento, mientras más loca la idea era, pues más chavo la gente te quería dar, porque no importaba si tenías un business plan viable, si ibas a ganar chavo, no importaba. Ese era el dot-com boom, que estaba todo el mundo tirándole dinero a la opción de hacerse millonario con compañía. Cualquier cosa que tú dijeras que ibas a hacer por internet, tú no te quedas chavo. Así que pues yo arranqué de mi trabajo, ¿verdad?, tradicional, y comencé lo que hoy se conoce como el chavo.com. Outsourcing Solutions International es una compañía netamente puertorriqueña, de inversionistas de aquí de Puerto Rico, que en ese momento, hace 20 y pico de años atrás, pues nos dimos a la tarea de programar el primer sistema de contabilidad y nómina a través de Internet, y en ese momento pues le llamamos al chavo.com. Y básicamente pues eso, es una plataforma de contabilidad donde básicamente se ofrecen unos servicios de outsourcing a través de dicha plataforma, y básicamente funciona como un departamento de contabilidad en línea. O sea, nuestros contadores pues son los que actually hacen el trabajo de entrar las facturas, procesar los pagos, pagarle a los empleados, hacer las distintas radicaciones de distintas agencias de gobierno. Así que básicamente funciona como un outsourcing department, un accounting department que tú accesas a través de esa plataforma. Fuimos los primeros en hacer una plataforma que fuese por internet de contabilidad y de nómina. 100% digital, correcto, porque muchos años atrás es como algo bastante pionero, si lo hiciste hace tantos años, porque hoy en día es bien normal o bien obvio que se haga a través de internet, pero hace 20 años no lo era. Por eso, hace 20 años ni QuickBooks, que es el líder indiscutible, estaba web-based, y básicamente pues existían plataformas de contabilidad, pero ninguna estaba web-based. La nuestra, a mi mejor entender y hasta ahora, era la única, que fue la primera en salir, que fuese una plataforma de contabilidad y de nómina a través de internet que cumpliera con todos los objetivos de cumplimiento tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que en aquel entonces pues fue un reto bien grande, porque como yo siempre he dicho, no teníamos de quién copiarnos. Cuando tienes de quién copiarte fue un poquito más fácil, porque entonces tú le pones tu saborcito, tu color y demás, y entonces lo va a hacer mejor que el otro, pero tienes una base. Claro. En ese momento pues no había ninguna base y tuvimos que inventárnosla desde el principio. Ok, tremendo. Ciertamente 20 años atrás, como dijimos, eso es algo
bien pionero en la industria y es bien interesante que te haya funcionado porque muchas veces cuando vemos estos tipos de negocios, la tecnología no estaba todavía lista o las personas no estaban listas, pero tú lograste comenzar a facturar y comenzaste a tener clientes. Yo creo que es, si no me equivoco, porque lo que estabas ofreciendo no era en la tecnología era algo, pero tú estás ofreciendo algo que es súper importante para las compañías pequeñas, que es tener un equipo de contabilidad, que siempre es difícil conseguir personas en esa área que hagan el trabajo, que sometan la información a tiempo a las diferentes agencias. O sea que la tecnología fue lo segundo, pero lo primero era vender esa solución o el servicio. Y creo que fue algo positivo. Sí, y era un modelo de negocio bien distinto a lo acostumbrado, ¿verdad? Porque usualmente en aquel entonces, pues lo que la gente tenía acostumbrado era pues que una iguala con un contable que básicamente una vez al mes hacía X y Y cosas. Sí, eso yo lo he escuchado. O tener un empleado físicamente en tu oficina. Pues nosotros rompimos ambos esquemas porque básicamente es como tener un empleado cibernético donde no se te cobra una mensualidad como tal, es en base al volumen de transacciones y la complejidad de cada negocio y demás, así que fue algo bien distinto, que al día de hoy se nos hace un poquito todavía un reto explicarlo, ¿verdad? Porque no hay muchos haciendo esto como nosotros lo estamos haciendo. Así que pues tuvo sus retos tecnológicos, pero también tuvo sus retos de modelo de negocio, ¿verdad? De cómo hacerlo funcional, en donde pues básicamente tiene distintos parties, ¿verdad? Está la agencia del gobierno, están los bancos, está el cliente, estamos nosotros, y nuestra plataforma lo que hacía era, y hace todavía es, colaborar o sincronizar que todos los distintos parties pues estén todos trabajando, ¿verdad? En conjunto. Que esté Sí, de todo una manera cohesiva. Correcto. Tony, pues vamos a lo que vinimos, vamos a contar una historia de fracaso y cómo te lograste mover adelante. Sé que tuvimos una conversación previo al podcast y estabas buscando cuál era la historia adecuada, así que espero que tengamos algo bueno para la audiencia. Pues mira, hice soul searching, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿cuál en verdad ha sido esas experiencias que me ha marcado mi vida y que yo aprendí de ello y demás? Y pues, al poquito tiempo me vino una experiencia que en verdad quiero compartir para ver que todo el mundo aprenda de ella y que yo he aprendido y que he implementado y demás. Y fue hace varios años atrás, hace como 15 años atrás, cuando todavía estamos madurando ese mismo modelo de negocio que estábamos hablando. Sí. Estábamos creciendo, ¿verdad? Estábamos facturando más o menos roughly como $1 millón. Y sí que ya no éramos un negocio pequeñito, pero tampoco éramos muy grandes. Sí. Y nos surgió una gran oportunidad, que fue venderle al gobierno, ¿verdad? Venderle los servicios al gobierno de Puerto Rico. No a la compañía grande, sino a una de las agencias. Una de las agencias que funcionaba más como una empresa privada. Pues básicamente llegó un director ejecutivo allí, que básicamente pues ya conocía de nuestro modelo de negocio y nuestra plataforma y vio la oportunidad de hacer outsourcing dentro de esa organización. ¿Qué te puedo decir? Aprendimos a las malas que nuestro target no es el gobierno, que en realidad no nos gusta trabajar con esa dinámica, ¿no? Que obviamente las oportunidades son buenas porque obviamente son contratos que usualmente pues son grandes, son interesantes, ¿verdad? Son cosas que uno quisiese aspirar. Pero cometimos muchos errores con esa experiencia, empezando con que honestamente no estábamos listos. O sea, cogimos la oportunidad porque era una oportunidad que era enorme para nosotros en ese momento. Pero para aclarar, tú ibas a hacer como el departamento de contabilidad completo, como mencionaste, pero para esta gran agencia de gobierno. Correcto. Como muchas de las agencias de gobierno pues tienen un sinnúmero de empleados pues haciendo funciones que quizás las llevaban haciendo 1000 años. Sí. Y que pues quizás tenían funciones que por falta de tecnología pues no los tenían streamline y no eran muy eficientes, por decirlo así, y tenía muchos empleados que quizás tenían de más. Y entonces pues nosotros hicimos un análisis con la gerencia y pues básicamente, por decirte un número, ponle que ellos tenían 15 empleados en el departamento de contabilidad. Pero nosotros cuando analizamos lo que hacía cada uno de esos empleados y demás, pues concluimos que nosotros podíamos hacerlo con 5 de ellos y con 3 míos. Wow. Entre los 8 en total, pues podíamos lograr X cantidad de dinero en ahorros para la agencia y que la agencia iba a tener todas estas eficiencias, todos estos procesos un poquito más, ¿verdad? Más automatizados o más limpios. Correcto. Pero pues no habíamos tenido nunca experiencia con trabajando con el gobierno como tal, y las dinámicas que se dan dentro de esa subcultura, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y sí que pues cometimos varios errores. Uno fue, pues nada, subestimamos la complejidad del engagement.
subestimamos, ¿verdad? Uno se sienta y piensa y analiza y dice, pues por aquí es que vamos, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer ahí, ya está, pero la realidad del caso es que no profundizamos con el cliente en detalle qué exactamente y cómo era que ellos iban a hacer las cosas. Y cuando empezamos a implementar la solución, pues nos dimos cuenta que ellos necesitaban un montón de otras cosas que nunca se habían hablado, ni nosotros habíamos preguntado, ni ellos habían expresado esa necesidad, pero ya habíamos empezado. Ya estabas dentro, ya estabas trabajando y de momento aparecen 20 cosas. Y ya todo el mundo estaba velando, ¿verdad? Porque obviamente en estos temas políticos, ¿verdad? De gobierno, pues está todo el mundo buscando cómo cortarte la cabeza, más cuando si ellos pueden percibir que tú estás de alguna manera sustituyendo algún empleo y demás. Claro, claro que sí. El job security que le llaman en el gobierno, que nadie quiere que le quiten las habichuelas. Mira, te doy un ejemplo bien básico. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos en el Chavo es que tú me das las facturas de tus suplidores y yo las digitalizo y las posteo y las entro en el sistema para que de ahí tú puedas aprobar los pagos y nosotros emitimos los pagos y demás. Pero nos empezaron a aguantar las facturas, no nos las daban. Para poder decir, ve, ellos están tarde, ellos no entran las facturas, ellos dicen que las entran en 24 horas. Y yo decía, pero es que no me las han dado, ¿cómo es que yo las entro si no me las han dado? Y era parte de un proceso, ¿verdad? De esto mismo que estamos hablando. Sí. Y sí que hubo varios errores en el camino, o varias cosas que me arrepiento de derecho. Uno fue que subestimamos, ¿verdad? Los specs, la necesidad como tal, tanto nosotros preguntando como ellos diciéndonos a nosotros. Sí. Dos, pero no teníamos ese juego de pierna, ¿no? Porque obviamente siempre que tú entras a un cliente, pues te van a pedir cambios y te van a pedir que tú adaptes unas cosas a la forma en que tú lo haces, a la forma en que ellos quisieran hacerlo. Pero no teníamos esa flexibilidad adicional disponible. O sea, podíamos hacer un cambiecito aquí, un cambiecito acá, pero cambiarle 40 cosas a la misma vez, pues no era viable. Claro, y te hago una pregunta en esa misma área. A través de los años, llevas muchos años con esta plataforma. Cuando comenzaste o a través de los años, ¿has tenido equipos de trabajo de desarrollo o has hecho outsourcing del desarrollo de las plataformas? ¿Cómo lo has manejado? Porque nosotros consultamos muchas veces, nosotros hacemos software y muchas veces consultamos con empresas que nos están pidiendo un MVP o un Minimum Viable Product para hacer una ronda de inversión o nos piden que hagamos un desarrollo y entonces nosotros pues en las diferentes aceleradoras que hemos tomado siempre sugieren que por lo menos un cofundador o que alguien del equipo tenga noción del desarrollo porque puede ser una camisa de fuerza si no tienes equipo y quisiera saber cómo lo manejabas o cómo lo has manejado. Pues claro que sí, pues mira, la primera vez que lo hemos programado ya estamos en la cuarta versión y cuando hablo de la cuarta versión es prácticamente borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo porque cero. La tecnología cambia tanto que hay que reprogramar todo. Y curiosamente, parte del aprendizaje nos remontamos a esa época de ese contrato de gobierno, porque nosotros lanzamos la primera plataforma, la cual tratamos de hacerlo con recursos de Puerto Rico, y no pudimos, nos tuvimos que ir a Connecticut a terminar, porque hace 22 años aquí pues no había tantos programadores y mucho menos expertos en bases de datos y páginas web y demás. Y sí que pues empezamos aquí, pero el proyecto creció a tal nivel que nos fuimos de aquí. Y entonces terminamos en Connecticut, nos tomó un año prácticamente. Y se me imagino que el costo se elevó exponencialmente porque ya en Estados Unidos es más costoso. Era parte de lo que, eso fue lo que trajo la visión de mi socio, por decirlo así. Yo cuando me reuní con ellos la primera vez, que les estaba diciendo, mira, yo lo que quiero es crear una página por internet donde podamos hacer esto y lo otro. Él me dice, pues, ¿cuánto tú crees que eso va a costar? Y yo le dije, esto no va a costar más de 50,000 pesos, es imposible que esto cueste más de 50,000 pesos. Y él se echa a reír y me dice, esto va a costar $1,000,000 pesos. Y yo le dije, tú estás loco, que sí, fíjate, no llegamos a un acuerdo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a asumir que esto va a costar 200,000 pesos y vamos a hacer un valuation y vamos a cuadrar esto como si esto fuese a costar 200,000 pesos. Pues long story short, costó 800,000 pesos la primera versión. El estrés que yo tenía pues era gigantesco, ¿verdad? Porque le debía 800,000 pesos a Raimundo y todo el mundo. Claro, qué bueno que estás diciendo esto. Volvemos porque nosotros trabajamos en tecnología y muchas veces las personas no tienen ningún tipo de idea de cuánto puede costar hacer un software. Y es bueno que la audiencia escuche de 50,000 que tú tenías en tu mente, $800,000. ¡Wow! Y como lo he hecho ya 3 veces y estoy en la cuarta, te puedo decir que más o menos eso es lo que cuesta cada vez hacerlo. Claro, claro. Y puedes cambiar algunas cosas en el proceso, ¿verdad? Mejor documentación para que salga en menos tiempo y demás, pero la realidad es que todos los proyectos de tecnología son carísimos. De hecho, fue
fue uno de los temas que pensé que también podemos hablar aquí, o sea, mis experiencias y las cicatrices que tengo en estos procesos de programación. Pero por favor, no olvidemos, vamos a poner esto, vamos a parquear estos momentos para terminar con la experiencia de gobierno, pero quiero volver a esto está súper interesante. Dale, con mucho gusto. Pero donde iba a ser la coyuntura entre el gobierno y es que en ese momento que aceptamos, ¿verdad?, ese reto de ese contrato grande con el gobierno, estábamos en nuestra segunda programación, que la hicimos en República Dominicana, donde básicamente cogimos 8 programadores de Puerto Rico y 8 programadores de allá para hacer esa segunda versión. Okay. Y parte de lo que me arrepiento de haber cogido ese contrato de gobierno en ese momento fue que una cosa afectó a la otra. Que nos metimos a hacer algo que no estaba en nuestro DNA, que no era para lo que nos creamos. O sea, nosotros obviamente nunca vislumbramos tener clientes de gobierno y demás. Nuestro propósito, nuestro core, es ayudar a los pequeños y los medianos negocios a manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Para ayudarlos a ellos a crecer, sí, con todos los temas de cumplimiento, ayudándonos en la contabilidad, el outsourcing y demás. Pero nunca visualizamos, y todavía no lo es, que el gobierno pues, fuese un target de nuestro negocio, por decirlo así. O que fuese un cliente potencial. Pero como la oportunidad era buena, era algo que no conocíamos, era algo que queríamos aprender, era algo que en verdad pues siempre hablamos con otros colegas que están en la industria que tienen muchos contratos de gobierno y demás y vemos que en verdad son áreas de oportunidad bien buenas. Pues dije, pues vamos a darle un try, vamos a aprender, vamos a darle una oportunidad a esto. Y a mitad de camino, pues una de las cosas que nos pasó fue que la segunda versión del Chavo.com, que es la que te digo que teníamos 8 programadores aquí y 8 programadores allá, sí, se atrasó por completo. claro. Y hizo que número uno, saliéramos un año más tarde y que obviamente a la que tú quitas la presión y el interés en sacar algo en particular, que era esa segunda versión, pues se te vuelan los costos, porque entonces está todo el mundo pagando. O sea, al final, si le sacas la supervisión y la presión y el ánimo de sacar el producto final, pues lo que te pudo haber tomado una semana te toma 3 y cuando lo vas a revisar la tercera semana ya se te olvidó que fue lo que le pediste la primera semana, entonces se sale todo de costo, de budgeting, ¿no? Sí. Así que en aquel entonces, por haber hecho algo que no era lo que estaba dentro de nuestro propósito, por decirlo así, pues me afectó en otro tema también, que era el tema de que este proyecto que habíamos vislumbrado que iba a tomar menos de un año, pues nos tomó 2. Y al final salimos bien y fue una plataforma que nos duró, la usamos como por 12 años, hasta que programamos la tercera versión de Al Chavo, que también le hicimos en parte en Puerto Rico y parte fuera de Puerto Rico, en este caso en Costa Rica. O sea, que contestando mi pregunta anterior, tienes equipos híbridos, tienes equipos tuyos con equipos subcontratados para, me imagino, atender el flujo de trabajo mientras estás creando la plataforma y luego te quedas con un equipo interno para hacerle cambios y mejoras. Correcto. Básicamente cuando vamos a hacer el proyecto grande, ¿verdad? Que vamos a reprobar todo de nuevo, pues buscamos talento adicional y al concluir ese proyecto, el épico, ¿no? El grande, pues entonces nos quedamos con algunos de esos recursos para que le den mantenimiento y obviamente pues según tú vas lanzando las cosas, pues te van pidiendo cambios y demás y pues obviamente tienes que tener esa flexibilidad para poder implementar esos cambios que te van pidiendo de tiempo en tiempo. Una pregunta, moviéndonos un poquito ahora al tema de software, que sé que tienes varias cicatrices y me gustaría hablar de ella. ¿Cómo trabajar con personas en República Dominicana y Costa Rica afecta cuando estás haciendo trabajo en una moneda americana con unas leyes laborales en Puerto Rico? Me imagino que por ahí va un poquito las heridas. Sí, la realidad es que no me ha afectado tanto ese aspecto. Okay. La moneda, porque siempre hemos programado en dólares americanos. Okay. Y sí que mi software, lamentablemente en estos momentos no es multimoneda, que es uno de los retos que siempre hemos tenido, uno de los retos, ¿verdad? Las veces que hemos tratado de convertirlo en multimoneda para entrar a otros países, pues todo el mundo lo ve más sencillo de lo que en verdad es. Y cuando yo me siento y lo analizo, digo, es que esto no es así, tú tienes que amarrar con esto y esto. O sea, cuando ya vas al nitty-gritty de la cosa. Claro. Porque los programadores estos te dicen, no, esto es fácil, esto lo ponemos aquí, lo ponemos. No. Sí, lo ves como cambiar de idioma, que es darle un botón y ya, pero cuando son cosas que cambian a diario, los valores, es diferente. ¿Y qué tasa vas a usar y todo eso? Correcto, pues uno de los ejemplos que tenemos es que ahora sí hacemos nómina en República Dominicana, estamos allí activamente, tenemos 10 clientes ya. Y básicamente tuvimos que lamentablemente concluir porque iba a ser demasiado costoso la implementación. Y básicamente hacemos o la moneda local o el dólar. Y si necesitas que tener una combinación, pues se crean 2 compañías aparte en nuestra base de datos, porque en verdad el coexistir con las monedas, la gente piensa que es mucho más sencillo de lo que es y no lo es.
Ok, o sea que esa ha sido una de las heridas, tratar de codificar en multicurrency o multimoneda. ¿Qué otras experiencias? Y sé que nos estamos yendo por el lado de software, pero no puedo evitarlo porque eres una compañía, al final tienes un componente de software. Claro. ¿Qué otras heridas has experimentado o errores en proyectos de $800,000 cuando estás creando un software? Cuéntame. Mira, yo te diría que así los regrets que yo más he tenido en cuanto al el software development como tal, ha sido la documentación, ¿verdad? Que por más que tú documentes, siempre se quedan cosas afuera y cuando alguien hace un cambio y no lo documenta bien, pues eso eventualmente te va a morder, ¿verdad? Porque eventualmente alguien va a programar algo sobre eso y como aquel no lo documentó bien, pues entonces te salpica por otro lado y Empieza a explotar por diferentes lugares. Correcto, así que un tema siempre ha sido la documentación y cuando tienes distintas personas trabajando en estos países, ahora mismo nosotros tenemos programadores en Costa Rica y en República Dominicana y en Puerto Rico. Pues mantener esa codificación y ese estándar, ¿verdad? Lo más sano posible y lo mejor documentado, pues es un reto. Y hemos mejorado muchísimo. Pero como cualquier otra área, es un tema que nunca termina. Es un tema que tú tienes que vivirlo, que tú estás todo el tiempo con la machaca de que tienes que documentar, porque al final del día ese es el valor intangible que tú tienes. Así que ese ha sido uno de los retos. Otro de los retos ha sido el tema de la localización, no sé cómo quieras llamarle, pero básicamente cuando estamos en distintos países, pues si tienes una sola plataforma, pero tienes que cumplir con distintas leyes de distintos países, pues como dentro de una misma plataforma tú puedes hacer que todo coexista. Y entonces pues ahí empiezan todas las teorías de que, bueno, pero entonces vamos a hacer una versión para este país y otra versión para este otro país, y tú dices, no, porque entonces tengo tres. Sí, lo que te refieres es al tema como de auditoría o de mejores prácticas por país, que cada cual tiene su sabor o su necesidad. Bueno, no, que básicamente cuando las leyes cambian, ¿verdad? Los porcientos y las reglas cambian, pues Sí. siempre la forma más rápida para llegar al mercado es pues decir, pues voy a hacer una copia de mi software y voy a hacer entonces de esa copia que hice, le voy a hacer estos cambiecitos y sí que se va a hacer el software de ese país. Pero entonces... El problema es que tienes como 20 versiones de un software y cuando le vas a hacer un cambio masivo tienes que hacer 20 cambios. Exactamente. Entonces tienes 4 sabores del mismo software, entonces tienes que estar dándole mantenimiento a los 4. Y entonces arreglas un poco en un lado, entonces tienes que arreglar el poco en los otros 3. Entonces al final del día es un tema de eficiencia. Así que al final del día lo que nos gusta hacer y lo que hemos hecho hasta ahora es que en una misma plataforma se configuren las distintas cosas para que dependiendo del país que esté, pues funcione de la manera correcta. Pero eso nos tomó muchas cicatrices, aprenderlas y ¿verdad? Ir para atrás y decir, no, ya nos habíamos ido por este lado, borra eso y vamos a coger otra vez el principal, ¿verdad? El core, y vamos entonces a hacer las modificaciones a ese para que pueda servir para los 2 y para los 3 países que estamos. Claro. Ahora mismo estamos en Estados Unidos, en Puerto Rico y en Dominicana. Estamos compliant para Costa Rica, pero no estamos activamente buscando clientes. Fíjate, y algún pajarito me mencionó que tú tuviste un intento fallido en República Dominicana anteriormente y quisiera que me hablaras un poco de eso y de qué aprendiste y cómo lograste rebotar y porque me estás diciendo que tienes clientes en República Dominicana, así que háblame un poquito de esa experiencia. Pues mira, desde hace tiempo, ¿verdad? Como tú, unos empresarios, a las cosas de Grupo Guayacán y todas estas cosas, que tienes que exportar, tienes que crecer. Guayacán es algo recurrente en este podcast. Pues básicamente uno se traga el culé, ¿verdad? Y dice, pues vamos a hacer eso, vamos para adelante. Y la realidad es que te diga que exportar es fácil, nunca lo he tratado. Porque la realidad es que los retos cuando vas a otro país pues son gigantescos porque tienes otro tipo de competencia allá, tú eres el nuevo, nadie te conoce, o sea que son otras dinámicas, más que tienes que adaptar tu producto y tu servicio a lo que sea que estén haciendo allá. Así que tienes unos retos grandes y yo creo que la primera vez que nosotros tratamos de exportar, pues fracasó porque no teníamos el tamaño necesario, porque simplemente éramos muy pequeños, éramos... Una empresa pequeña. Sí, al final del día, tú se supone que exportes cuando tienes o excess capacity, o tu mercado está corto, ¿verdad? No tienes a quién más venderle en tu propio país y que tienes que irte para otro lado. Y ninguno de esos dos elementos se daba. O sea, en Puerto Rico nosotros servimos a sobre 600 clientes mensualmente, pero hay sobre 40,000 potenciales clientes. Claro. O sea, que aquí hay un mar de oportunidad para nosotros gigantesco, así que no hay que
no hay por qué buscarlos afuera si en tu mismo patio puedes tener más clientes. Si no has dominado tu mercado, no tienes por qué ir a aventurarte y a pasar malos ratos. Correcto. Entonces, lo otro es la capacidad. Nosotros, para bien o para mal, siempre hemos estado a full capacity. Nosotros, cada vez que cogemos clientes, pues poco a poco vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo, pero no es como que tengo 4 contadores allí a ver para ver que aquí le vamos a servir. Claro. Así que cuando fuimos para allá, que nos empezaron a exigir, ¿verdad? A pedir cosas, de que entonces necesitamos esto, entonces, ¿pero quién le va a dar este servicio? Pues hay casos que aquí está todo el mundo trabajando y no tenía el tamaño, ¿verdad? Para tener un equipo de ejecutivos que pudiese supervisar 2 operaciones distintas a la misma vez. Ahora sí lo tengo porque ya pues han pasado años, hemos crecido y tenemos un equipo gerencial mucho más sólido que teníamos antes. Pero yo te diría que el fundamental de por lo que no se dio hace varios años atrás cuando intentamos, que fue como para el 2007 la primera vez, esta es la tercera vez que estamos ya haciéndolo, obviamente ya estamos un poquito mejor y ya nos está saliendo. Pero la realidad del caso es que en aquel entonces nos dimos cuenta que simplemente no teníamos el tamaño para poder asumir ese servicio adicional, por decirlo así, ese bandwidth adicional, esos clientes adicionales con sus propios requisitos, no teníamos el tamaño. Así que en verdad, siempre he dicho, en verdad para exportar tienes que tener un tamaño considerable, tienes que poder tener un equipo de ejecutivos que pueda supervisar ambas operaciones, tienes que tener dinero para mercadeo, mucho más que el que puedes tener en tu propia casa, porque en tu casa ya te conocen y ya te conocen por el referido, ese tipo de cosas, pero en esos países no. Así que pues a menos también que no tenga... el tema de hacer negocios en otros países, muchas veces uno lo subestima porque como nosotros somos cuasi parte de los Estados Unidos, pues es bien similar, pero hacer negocios en República Dominicana y en otros países incrementa la cantidad de trabajo, cómo uno corre, la contabilidad misma, el cambio de moneda. Es algo que si uno no está preparado y no tiene el bandwidth, como tú dices, puede ser contraproducente totalmente. Y tú no, en verdad uno por más asignación que haga, uno no puede, hasta que no empiezas a hacerlo, no te vas a dar cuenta de la mitad de las cosas. Y por ejemplo, te doy un ejemplo de República Dominicana. Nosotros cuando vino el huracán, sí, nuestra tercera, ¿verdad?, intento de exportar y salir de aquí, cuando viene el huracán, que nos vimos pues, obviamente todos afectados, yo digo, mano, en verdad yo tengo que buscar ingresos fuera de Puerto Rico porque el 100% de mis ingresos, ¿verdad? Mis hijos dependen de esto, todo depende de esto, mis empleados, así que yo tengo que diversificar mi fuente de ingresos, así que vamos a pasar todo. Evaluamos Estados Unidos, pero en Estados Unidos la competencia es, fíjate, una cosa normal. Y yo dije, yo para ir para allá a competir con los nenes grandes y yo ser el chiquito, vamos a buscar otros países donde yo pueda, en verdad, traer valor y sentirme como que yo, en esos países que yo sea el grande. Así que vamos para allá. Hacemos un análisis de mercado y nos damos cuenta que en realidad, en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos, pues ellos estaban muy atrás que nosotros. Nos dimos cuenta que en algunos aspectos, por lo menos lo que nosotros hacemos, ellos estaban como cuando nosotros empezamos hace 20 años atrás. Hubo que hacer unas modificaciones en nuestra estrategia y de hecho una de ellas es que ahora el target que buscamos allí son las compañías internacionales que están allí, pero que no son dominicanos, o sea, que son compañías que mueven sus fábricas allá y demás, pero que están acostumbradas. Están en la zona franca. En la zona franca, que vienen de Inglaterra o de Estados Unidos o de otros lados, que pensamos que para ellos sería mucho más atractivo tener un sistema por internet donde ellos puedan supervisar todo lo que está pasando porque no están físicamente allí. Claro. Y pues ahí hemos tenido un poquito más de éxito y ese es nuestro target ahora mismo y hasta ahora pues no ha funcionado. Hace mucho sentido. Tony, vamos a ir resumiendo los aprendizajes porque tengo aquí varios anotados. Número 1, creo que son 2. Uno de ellos es que subestimaste la complejidad de un cliente grande de gobierno y creo que el número 2, que lo hemos compartido en algunos de los episodios, es enfocarte en tu mercado. Tenías un mercado que era small business o pequeños negocios y de momento te fuiste a este otro cliente porque la gente decía que era bueno y todo eso y hubo heridas. Sí, número 2, me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el tema de software porque es bien importante que no subestimen la complejidad de hacer un software. Yo creo que la documentación inicial, y aquí podemos hablar muchísimo, pero no nos queda mucho tiempo, pero la complejidad de un software, muchas personas lo subestiman y la documentación de lo que se va a desarrollar es súper importante para poder tener algo que salga en tiempo y presupuesto. Otro punto que hablaste fue el punto de
tener unos deadlines o unas fechas de entrega, porque si no se desvirtúa el proceso. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. Si no estás pendiente, cuando vienes a ver, pasan 2, 3 años y sigues pagando la nómina, sigues pagando los recursos y el proyecto nunca sale. Y entonces con el tema de exportación, estar seguro a dónde uno va y tener claro lo que uno va a vender y tratar de dominar primero en tu área antes de moverte al próximo país. Sí. No, y tener bandwidth para lo inesperado, ¿verdad? Saber que tú puedes pensar que va a ser A, pero al final va a ser C. Así que tienes que tener, ¿verdad?, los recursos y el tiempo y el manpower para poder hacer los cambios que haya que hacer en ese momento para poder tener éxito. Tony, ¿cuáles son las redes sociales que tú manejas mayormente con tu negocio y cómo las personas te pueden conseguir? Sí, ¿no? A través de la página principal, ¿verdad? Alchavo.com, ahí van por el contacto, y con mucho gusto hacemos una cita y evaluamos, ¿verdad?, la necesidad de tu negocio y hacemos algo especializado para cumplir esas necesidades. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, hacemos muchos webinars que los invitamos. Ahora con esto del COVID, pues ha sido gigantesco la cantidad de webinars que hemos hecho, porque todos los días sale algo nuevo. Ahora está Claro. y lo del retorno al trabajo y demás, así que estamos todo el tiempo pues al día con todos estos incentivos, ¿verdad? Porque es algo que le beneficia a todos nuestros clientes. Así que siempre nos mantenemos al día con todos los cambios y nos aseguramos de dejárselo saber a nuestros clientes para que ellos se puedan beneficiar de esas cosas. Así que nada, principalmente a través de nuestra página principal, alchavo.com, ahí a través de contactos nos pueden escribir y con mucho gusto pues hacemos una presentación. Ahora la mayoría de las presentaciones las hacemos por Zoom, pero son muchas veces hasta más eficientes porque los clientes ven, ¿verdad?, pueden palpar el software y cómo es el servicio y demás, porque lo están viendo, porque lo estamos viendo a la misma vez. Nosotros llevamos 20 años en esto y sí que pues gracias a Dios, toco madera, ¿verdad?, que nos ha ido bien y que hemos seguido creciendo y que estamos súper sólidos y súper contentos con a donde hemos llegado y de lo que hemos aprendido en el camino y que hopefully no cometemos los mismos errores otra vez, que eso es lo importante de todo esto, ¿verdad?, aprender y adaptarte para que la próxima no haga el mismo error que pueda. Te felicito por tu éxito y también te agradezco por haber participado y atreverte a contar estas historias de fracaso que al final no son fracasos, son historias que te impulsaron a tener más éxito. Así que muchas gracias por estar en el podcast. Amigos, como siempre, gracias a ustedes por seguirnos y por escucharnos o vernos a través de YouTube. Nos vemos en la próxima. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito.